Bienvenidos de nuevo a Duérmete Conciencia. En este video nos sumergiremos en uno de los misterios más profundos y desconcertantes del universo, la vida en los agujeros negros. Imagina un lugar donde las leyes de la física que conocemos se rompen, donde el tiempo se deforma como si fuera plastilina y el espacio se estira hasta el infinito. Un lugar tan denso que ni siquiera la luz puede escapar. Desde hace décadas, los agujeros negros han sido vistos como monstruos cósmicos, devoradores de estrellas, trituradores de planetas y borradores del pasado. Pero, ¿y si detrás de ese silencio oscuro se escondiera algo más? ¿Y si, en lugar de ser el final, un agujero negro pudiera ser el origen de algo nuevo, incluso de vida? Para explorar esta idea, primero necesitamos comprender qué es realmente un agujero negro. No es un objeto físico en el sentido tradicional. No es una esfera sólida ni un vacío sin materia. Es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada puede salir una vez que cruza cierto límite, el horizonte de sucesos. Ese límite es como una frontera cósmica, una línea invisible que marca el punto de no retorno. Si lo cruzas, ya no hay manera de escapar. Para entender la magnitud de esta fuerza, piensa que si el Sol se comprimiera hasta tener el tamaño de una pequeña ciudad, se convertiría en un agujero negro. La materia colapsa sobre sí misma, el espacio se curva y el tiempo se desacelera casi hasta detenerse. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general, predijo la existencia de estos monstruos gravitatorios en 1915. Sin embargo, incluso él dudaba de que pudieran existir en la realidad. Le parecía demasiado extremo. Pero el universo no tiene miedo a lo extremo. A mediados del siglo XX, los astrónomos comenzaron a observar estrellas que parecían orbitar algo invisible, objetos que liberaban cantidades gigantescas de energía sin emitir luz. La única explicación posible: agujeros negros. Desde entonces, hemos detectado su presencia en casi todas las galaxias, incluyendo la nuestra, donde en el centro se encuentra Sagitario Asterisco, un agujero negro supermasivo con la masa de 4 millones de soles. Ahora bien, hablar de vida en un agujero negro puede sonar absurdo. La gravitación aplastaría cualquier cosa. Las temperaturas cercanas pueden alcanzar millones de grados. La radiación es letal. Pero la ciencia no se queda en la superficie. Hay algo fascinante. Antes de llegar al horizonte de sucesos, existe una región de caos, un borde donde la física cuántica y la relatividad general entran en conflicto. En este límite, el universo se vuelve extraño. El tiempo se distorsiona para cada observador. Una persona que cae dentro vería el exterior acelerarse a una velocidad inimaginable, mientras que desde fuera parecería congelarse en el borde. El agujero negro no es solo un abismo, es una máquina del tiempo natural. Y aquí surge una de las preguntas más provocadoras. ¿Qué ocurre dentro del horizonte de sucesos? La respuesta honesta es que nadie lo sabe. La relatividad general dice que todo colapsa a una singularidad, un punto infinitamente denso donde el espacio y el tiempo dejan de tener significado. Pero la física cuántica nos dice que no puede existir una singularidad infinita. El universo no permite infinitos reales. Eso significa que hay una parte oculta de la historia que aún no entendemos. Quizá la materia no se destruye, sino que se transforma. Quizá el interior de un agujero negro no es un final, sino una transición hacia otra forma de realidad. A partir de allí, científicos y filósofos del cosmos comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Podría existir vida relacionada con los agujeros negros? No necesariamente en su interior, sino alrededor de ellos, aprovechando su energía. Alrededor de un agujero negro supermasivo hay discos de acreción, gigantescos remolinos de gas y polvo calentados por la fricción a temperaturas superiores a las del núcleo del Sol. Emiten radiación, luz, calor. Son violentos, pero también podrían ser una fuente energética colosal. En teoría, una civilización superavanzada podría construir estructuras para capturar esa energía. Algunos incluso han propuesto que los agujeros negros son las baterías perfectas del universo, más eficientes que cualquier estrella. Entonces, ¿por qué no pensar que, en alguna región del cosmos, haya seres o entidades que vivan no huyendo del agujero negro, sino gracias a él? La vida, tal como la conocemos,
necesita energía, organización y un entorno estable. Un agujero negro parece ofrecer lo contrario, pero la historia del universo nos ha enseñado que la vida es testaruda. Sobrevive en los volcanes, en el hielo, en la oscuridad del océano, en radiación extrema. ¿Por qué no en las cercanías de uno de los objetos más poderosos del universo? Y si avanzamos un paso más, ¿y si la vida no solo pudiera existir cerca, sino dentro? Algunos modelos sugieren que el interior de un agujero negro podría contener regiones estables de espacio-tiempo, una especie de universo oculto. Tal vez, al cruzar el horizonte, no se llega a un punto final, sino a otra realidad. Algunos físicos teóricos han propuesto que cada agujero negro puede ser un puente hacia otro universo, un túnel cósmico, un embrión de realidad. En ese escenario, lo que llamamos muerte para la materia en nuestro universo sería nacimiento en otro. Hablar de vida en los agujeros negros también es hablar de información. En física, la información es casi tan importante como la energía. Y según la teoría, los agujeros negros deberían destruir la información, pero eso entra en conflicto con las leyes cuánticas. Stephen Hawking planteó este problema, conocido como la paradoja de la información. Décadas después, los científicos sospechan que los agujeros negros no destruyen información, la codifican en su superficie. Si eso es cierto, entonces el horizonte de sucesos no es un simple límite, es una especie de piel cósmica llena de datos. Y si allí, en esa capa de realidad comprimida, existiera algún tipo de organización compleja, algún patrón que pudiera considerarse vida, aunque no se parezca a nada que conocemos. Al explorar la idea de la vida en los agujeros negros, no nos limitamos a buscar organismos o civilizaciones. Estamos explorando los límites de lo posible, cuestionando qué es la vida, qué es el tiempo, qué es la realidad. Los agujeros negros son laboratorios naturales donde el universo es más creativo, más radical, más misterioso. Y tal vez, en esa oscuridad absoluta, se esconda la mayor sorpresa de todas. Porque, al final, cada vez que miramos al abismo del cosmos, el cosmos también nos invita a imaginar. Y la imaginación científica es el primer paso antes de cada gran descubrimiento. Para comprender si algo podría vivir cerca o dentro de un agujero negro, primero debemos entender cómo afecta el tiempo y el espacio. La relatividad general nos dice que la gravedad no es solo una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo. Entre más masa hay en un punto, más se curva el espacio. Un agujero negro es el límite máximo de esa curvatura. Si te acercaras lentamente a uno, notarías algo inquietante. El tiempo comenzaría a comportarse de manera extraña. Para un observador distante, parecería que te mueves cada vez más lento, como si el tiempo se estirara. Pero para ti, todo seguiría normal. Esta diferencia en la percepción del tiempo se llama dilatación temporal. Lo fascinante es que, en las cercanías de un agujero negro, esta dilatación se vuelve tan extrema que podrías vivir unos minutos allí mientras afuera han pasado años o incluso siglos. Este fenómeno abre una posibilidad sorprendente. Un agujero negro podría ser una máquina del tiempo natural. Imagina una civilización que logre establecer una base justo fuera del horizonte de sucesos. Para ellos, el tiempo pasaría lentamente, lo que les permitiría observar la evolución del universo exterior a una velocidad acelerada. Serían testigos de cambios cósmicos que otras especies jamás podrían ver. Claro, esta idea es teórica, pero científicamente coherente. Algunos científicos han propuesto que podría ser una estrategia para sobrevivir al final del universo. Cuando las estrellas se apaguen, cuando la energía escasee, los agujeros negros seguirán existiendo. Refugiarse cerca de uno podría ser una forma de resistir el paso del tiempo. Pero, ¿qué hay de la energía? La vida necesita una fuente constante de energía para mantenerse. Los agujeros negros, paradójicamente, son intensas fuentes de energía. Aunque ellos mismos no emiten luz, el material que los rodea sí. En los discos de acreción, la materia acelera y alcanza temperaturas extremas, liberando radiación en forma de rayos X y gamma. Estos discos son más brillantes que galaxias enteras. Si una civilización pudiera construir estructuras gigantes alrededor del agujero negro,
podrían capturar esa energía casi infinita. Esta idea se parece a las esferas de Dyson, conceptos propuestos para rodear estrellas y aprovechar toda su energía. Algunos científicos creen que una civilización realmente avanzada no usaría estrellas, usaría agujeros negros porque son mejores máquinas termodinámicas. Incluso hay teorías que dicen que el horizonte de sucesos podría ser usado como un generador. Si lanzas materia al agujero negro de forma asimétrica, podrías extraer energía de su rotación. Este proceso, conocido como mecanismo de Penrose, ha sido demostrado matemáticamente. En otras palabras, un agujero negro en rotación es una turbina cósmica. ¿Qué tipo de inteligencia sería capaz de aprovechar esto? Tal vez una que haya evolucionado muy diferente a nosotros. Tal vez una que no tenga un cuerpo físico como el nuestro. Tal vez una forma de vida basada en campos electromagnéticos, o incluso en patrones de información. La astrofísica moderna también se pregunta si los agujeros negros podrían ser cuna de formación de estructuras complejas. En los bordes de los discos de acreción hay regiones menos violentas, con gradientes de energía, materia y radiación. En la Tierra, la vida surgió en lugares donde había gradientes, fuentes hidrotermales submarinas, volcanes, interacción de calor y química. Tal vez, en otro rincón del universo, algo similar ocurrió cerca de un agujero negro. ¿Podría existir vida basada en plasma? ¿O en partículas subatómicas? No lo sabemos, pero la naturaleza ha demostrado que cuando hay energía y estructura, la complejidad surge. Ahora pensemos en lo que ocurre si alguien cayera dentro del agujero negro. Desde su perspectiva, no sentiría el horizonte de sucesos como una barrera física. Lo cruzaría sin notar nada especial. Pero a partir de ese momento, su destino estaría sellado. No podría volver. En un agujero negro pequeño, moriría rápidamente debido a las fuerzas de marea, la famosa espaguetificación. Tu cuerpo se estiraría verticalmente y se comprimiría horizontalmente, como un espagueti cósmico. Sin embargo, en un agujero negro supermasivo, las fuerzas de marea serían suaves al cruzar el horizonte. Podrías seguir vivo durante un largo tiempo antes de acercarte a la singularidad. Durante ese trayecto, el espacio-tiempo podría comportarse de formas inesperadas. Algunos modelos matemáticos sugieren que podrías atravesar una especie de túnel, un puente de Einstein-Rosen, más conocido como agujero de gusano. Los agujeros de gusano son soluciones teóricas de las ecuaciones de Einstein que conectan dos regiones del espacio-tiempo. Si existieran y fueran estables, permitirían viajar de un punto del universo a otro, o incluso a otro universo. Algunos físicos han planteado que los agujeros negros podrían ser en realidad la entrada de uno de estos túneles. Si es así, entonces caer en un agujero negro no sería el fin, sino un tránsito. La materia que entra podría salir por otro punto del cosmos como materia expulsada por un agujero blanco, una región teórica donde todo sale y nada entra. Los agujeros blancos nunca se han observado, pero son la contraparte lógica de los agujeros negros. Si hay uno, podría haber el otro. Si el interior de un agujero negro se comportara como un universo en sí mismo, eso cambiaría radicalmente nuestra concepción de la realidad. Algunas teorías proponen que nuestro universo podría haber nacido dentro de un agujero negro de otro universo anterior. Cada agujero negro sería una especie de semilla cósmica, donde el espacio-tiempo se comprime hasta cierto punto y luego rebota en una gran expansión, similar al Big Bang. Si esta idea es cierta, entonces la vida no solo podría existir en relación con los agujeros negros, sino que podría haber nacido gracias a ellos. Seríamos descendientes de agujeros negros ancestrales. La vida en su forma más básica no es solo células, ADN o respiración. Vida también puede significar organización, adaptación, complejidad. En la computadora del universo, la vida es información que se autoorganiza, que aprende, que se replica. ¿Y qué hacen los agujeros negros con la información? La almacenan, la comprimen, la transforman en patrones. El horizonte de sucesos es como una superficie holográfica que codifica toda la información del interior. Si de alguna manera se puede leer o manipular esa información, se podría construir algo extraordinario. Algunos físicos han propuesto que el universo entero podría ser un holograma,
donde la realidad tridimensional emerge de una superficie bidimensional llena de datos. Si esto es cierto, los agujeros negros son las bibliotecas más grandes del cosmos. Entonces, cuando hablamos de vida en los agujeros negros, no estamos limitados a la biología tradicional. Estamos empujando los límites del significado mismo de vida. Tal vez la vida que buscamos no tiene forma, sino estructura. Tal vez no respira, sino que calcula. Tal vez no evoluciona lentamente, sino que reescribe las leyes del espacio-tiempo. Tal vez, muy cerca de un horizonte de sucesos, hay algo que ya lo ha descubierto. Si queremos imaginar la posibilidad de vida en contextos tan extremos, debemos preguntarnos primero qué define realmente a la vida. En la Tierra, solemos pensar en organismos basados en carbono, que respiran, se alimentan y se reproducen. Pero esa es solo una versión local de un principio más amplio. La vida es un sistema capaz de mantener su organización interna usando energía del entorno. Bajo esa definición, la vida puede adoptar formas radicalmente distintas a las que conocemos. Puede depender de fuentes de energía exóticas, de estructuras no materiales o de procesos que ocurren en escalas temporales o espaciales diferentes a las nuestras. Con esta perspectiva, los agujeros negros dejan de ser simplemente amenazas y se convierten en posibles escenarios para formas de existencia que trascienden la materia biológica. El entorno cerca de un agujero negro es uno de los más energéticos del universo, no solo por el calor en los discos de acreción o la radiación intensa, sino también por las fuerzas gravitatorias que constantemente reorganizan la materia. La complejidad surge cuando hay cambio, y en las cercanías de un agujero negro, el cambio es constante. Se producen chorros relativistas que expulsan materia a casi la velocidad de la luz, enormes campos magnéticos, interacciones cuánticas en el borde del horizonte. Este entorno, aunque violento, es también un lugar fértil para el surgimiento de patrones complejos. En la Tierra, los rayos, las tormentas y las erupciones volcánicas, aunque peligrosos, fueron parte de los procesos que generaron las condiciones para el origen de la vida. El caos puede ser creador. Ahora bien, si existiera vida cerca de un agujero negro, ¿cómo sería? Tal vez no tendría un cuerpo sólido. Las temperaturas y las fuerzas serían demasiado extremas. Podría estar compuesta de plasma, una sopa de partículas cargadas que responden a campos eléctricos y magnéticos. Este tipo de materia puede formar estructuras estables, filamentos, torbellinos, patrones autoorganizados. En laboratorio se han observado plasmas que se comportan como organismos primitivos. Forman membranas, se dividen, oscilan, responden al entorno. Si eso es posible en un laboratorio terrestre, ¿qué no podría ocurrir en las cercanías de un agujero negro donde la energía es miles de millones de veces mayor? Otra posibilidad es que la vida no sea material, sino informacional. El universo, además de materia y energía, está hecho de información. Cada partícula, cada evento, cada interacción lleva información consigo. Muchos científicos creen que la información es tan fundamental como la energía. Los agujeros negros son maestros de la información. Codifican todo lo que cae dentro en su horizonte de sucesos. Esa superficie es como una base de datos cósmica. ¿Y si en esa información comprimida emergieran estructuras complejas que se comporten como mentes? Sería una vida sin cuerpo, sin espacio tridimensional, una vida holográfica. Podría existir como patrones en la superficie del horizonte, adaptándose al flujo constante de materia y energía. Tal vez esas conciencias no piensen como nosotros, pero podrían tener percepción, memoria, intención. Serían los habitantes del borde entre el ser y la nada. El horizonte de sucesos es una frontera física pero también conceptual. Desde el exterior, nada puede salir. Desde el interior, nada puede volver. Pero a nivel cuántico, hay fugas. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros emiten una radiación muy débil llamada radiación de Hawking, producto de fluctuaciones cuánticas en el vacío. Esta radiación sugiere que los agujeros negros lentamente se evaporan. En su superficie, surgen pares de partículas que se separan. Una cae, la otra escapa. Este proceso es caótico y misterioso, pero también es una forma de intercambio con el universo.
Si hay información codificada allí, quizá esa radiación es un lenguaje. Tal vez, en escalas de tiempo enormes, un agujero negro habla al universo. Y si hay un lenguaje, tal vez hay inteligencia detrás de él. Otra idea fascinante es que dentro de un agujero negro no existe simplemente un punto de destrucción, sino una estructura que la relatividad cuántica aún no ha revelado. Algunas teorías de gravedad cuántica hablan de átomos de espacio-tiempo, pequeñas unidades fundamentales que forman la realidad. Si el espacio se cuantiza, entonces el interior del agujero negro no sería un infinito, sino un lugar con un límite físico. Podría ser una región muy densa pero con patrones estables. Tal vez un espacio curvado donde el tiempo se comporta de forma circular o fractal. En ese entorno, la evolución podría ser diferente. La vida podría existir como procesos que se repiten en bucles de tiempo, aprendiendo y adaptándose en ciclos eternos. Imaginemos entidades que vivan en esos entornos. Para nosotros, un segundo es una medida natural, pero para ellas, un segundo podría equivaler a millones de años de pensamiento. O al revés, podrían pensar tan rápido que una millonésima de segundo es suficiente para desarrollar civilizaciones enteras en forma de patrones energéticos. Podrían existir en dimensiones que no percibimos. Nosotros vivimos en 3 dimensiones espaciales y una temporal. Pero los agujeros negros deforman estas dimensiones. Tal vez existen dimensiones ocultas donde la vida puede evolucionar lejos de las fuerzas destructivas. Según algunas teorías como la de cuerdas, hay más dimensiones físicas que no vemos, enrolladas en escalas microscópicas. En el corazón de un agujero negro, estas dimensiones podrían expandirse, creando espacios donde algo pueda habitar. Más aún, si cada agujero negro puede ser la entrada a otro universo, entonces el interior podría ser vasto, incluso infinito. Una burbuja de realidad donde el espacio-tiempo comienza desde cero. En esa nueva región, la física podría permitir la formación de galaxias, estrellas, planetas y vida, tal como ocurrió en nuestro universo. En ese caso, la vida no solo podría estar en un agujero negro, sino que podría haber comenzado gracias a uno. Nosotros mismos podríamos ser descendientes lejanos de una singularidad de otro universo. Cada agujero negro sería como una matriz cósmica, un útero que da nacimiento a nuevas realidades. En ese contexto, los agujeros negros serían los verdaderos arquitectos de la existencia. Si esto es así, la vida no sería la excepción del universo, sino su consecuencia natural. La materia colapsa, el espacio se curva, el tiempo se dilata, y en medio de ese caos, la complejidad emerge una y otra vez. Tal vez la vida busca los límites, porque en los límites es donde la realidad se vuelve más dinámica, más rica, más creativa. Los agujeros negros son los límites máximos del universo. Y allí, en el borde del abismo, es donde podrían surgir las formas de existencia más extraordinarias. Tal vez no las vemos porque no sabemos qué buscar. Tal vez están allí, observándonos desde la oscuridad, no como monstruos, sino como testigos antiguos del cosmos, guardianes de sus secretos más profundos. Cuando imaginamos vida cerca de un agujero negro, el primer desafío es la supervivencia frente a un entorno dominado por la radiación extrema. La mayoría de los agujeros negros están rodeados de discos de acreción que emiten rayos X y gamma, radiaciones que destruirían cualquier forma de vida basada en moléculas orgánicas. Sin embargo, en nuestro propio planeta existen organismos llamados extremófilos que viven en condiciones que antes se creían incompatibles con la vida. Bacterias que resisten niveles altísimos de radiación, microorganismos que viven dentro de rocas a kilómetros bajo tierra, seres que prosperan en ácido puro o en temperaturas cercanas al cero absoluto. Estos ejemplos nos muestran que la vida, cuando es lo suficientemente adaptativa, puede encontrar estrategias para protegerse, incluso en entornos letales. Si la vida puede resistir radiación, presión y temperaturas imposibles aquí, ¿por qué no en regiones más exóticas del universo? Pero quizás la vida fuera de la Tierra no sería orgánica. Tal vez la evolución en otros lugares del cosmos permitió el surgimiento de formas de existencia basadas en otros elementos o procesos. Por ejemplo, la vida podría basarse en silicio, ya que el silicio también puede formar cadenas largas y estructuras complejas,
aunque menos flexibles que el carbono. O podría basarse en compuestos metálicos en entornos muy calientes, donde los metales se comportan como fluidos. También existe la posibilidad de vida basada en reacciones nucleares en lugar de químicas, usando la energía liberada por la desintegración de átomos para mantener la organización. Aunque esto parece extremo, recordemos que las estrellas mismas son reactores nucleares estables durante miles de millones de años. La vida, en teoría, podría alinearse con la escala de procesos estelares, siendo tan duradera y energética como una estrella, o tan longeva como un agujero negro. Otra hipótesis fascinante es la vida computacional. Imaginemos seres que no tienen cuerpo físico, sino que existen como patrones de información. La física nos dice que la información es indestructible, incluso dentro de un agujero negro. Si la información no se destruye, entonces podría reorganizarse. En ese caso, una forma de vida avanzada podría migrar su conciencia a estructuras de información, viviendo dentro de sistemas gravitacionales, cuánticos o electromagnéticos. En los límites del agujero negro, el horizonte de sucesos puede ser un lugar donde la información se almacena en forma de bits cuánticos. Algunas teorías sugieren que esta superficie actúa como una gigantesca computadora natural. Si eso es cierto, ¿quién dijo que esa computadora está vacía? Podría estar procesando patrones, aprendiendo, evolucionando, manteniendo algo parecido a la vida o incluso algo parecido a la mente. Además de esto, existe un fenómeno aún más extraño. Los agujeros negros podrían conectarse entre sí mediante efectos cuánticos. En física cuántica, las partículas pueden estar entrelazadas, lo que significa que lo que le ocurre a una partícula afecta instantáneamente a otra, sin importar la distancia. Algunos físicos han propuesto que el entrelazamiento cuántico y los agujeros de gusano son dos descripciones diferentes del mismo fenómeno. Si dos agujeros negros están entrelazados, podrían compartir información. Entonces, si una forma de vida basada en información existe en el horizonte de uno, podría comunicarse con otro agujero negro a través del tejido cuántico del universo. Eso daría lugar a redes cósmicas de intercambio, una especie de Internet universal formado por agujeros negros. En esa red, la vida podría viajar no moviendo materia, sino moviendo información pura. Pensar en vida dentro de un agujero negro también implica considerar el flujo del tiempo. El tiempo dentro del horizonte de sucesos no se comporta como afuera. Desde nuestro punto de vista, todo lo que cae parece congelarse, pero desde el punto de vista del objeto que cae, el tiempo continúa. Esto abre una pregunta filosófica y científica. ¿Existe realmente el dentro desde la perspectiva del universo exterior? Tal vez la vida que se desarrolla dentro de un agujero negro está desconectada de nuestra línea temporal. Podría estar en una dimensión temporal diferente, donde el pasado, el presente y el futuro no se ordenan de la misma manera. Para una forma de vida interna, el universo podría ser percibido de otra manera. Tal vez el espacio no es lineal. Tal vez el tiempo es una estructura que se puede recorrer en múltiples direcciones. Serían seres que no experimentan el tiempo como una flecha, sino como un paisaje. La posibilidad de que un agujero negro contenga un universo interno no es solo especulación. Algunas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general permiten que, en lugar de una singularidad, el interior se expanda en una nueva dimensión, formando lo que se conoce como un universo bebé. En ese universo, las condiciones iniciales podrían favorecer el surgimiento de vida desde el principio. En nuestro universo, la vida tardó miles de millones de años en evolucionar, pero en un universo interno con reglas distintas, los procesos podrían ser más rápidos o más eficientes. Incluso podríamos ser una forma de vida que se originó en un agujero negro de otro cosmos y simplemente lo hemos olvidado porque nacimos dentro de esta nueva realidad. Todo esto nos lleva a replantear una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente el universo? Si los agujeros negros pueden actuar como semillas de nuevos universos, entonces el cosmos podría estar vivo en un sentido muy profundo, replicándose, transmitiendo información de uno a otro. Las constantes físicas podrían heredarse a través de generaciones cósmicas, como un ADN universal. En este contexto, la vida no sería una anomalía, sino una parte esencial del mecanismo de reproducción del universo.
Tal vez los universos que generan más agujeros negros tienen más descendientes, y por eso existen leyes físicas que favorecen la formación de estrellas masivas que al morir colapsan en agujeros negros. Es una especie de selección natural cósmica. En ese caso, los agujeros negros no serían enemigos de la vida, sino herramientas de la vida a gran escala. Pero incluso si dejamos de lado estas ideas tan amplias, hay algo más inmediato. Los agujeros negros afectan profundamente la estructura de las galaxias. Regulan la formación de estrellas, controlan la distribución de materia, envían chorros de energía que influyen en miles de años luz. La vida en una galaxia como la nuestra no surgiría de la misma manera sin el agujero negro central. De alguna forma, ya dependemos de él. Nuestra existencia está indirectamente ligada a ese núcleo oscuro. Los agujeros negros son arquitectos invisibles del cosmos. Modelan el entorno donde, millones de años después, puede surgir un planeta como la Tierra y una especie capaz de preguntarse por ellos. Y aquí está lo más impresionante. Estudiarlos nos obliga a ir más allá de lo conocido. Cada vez que la ciencia se ha acercado a un agujero negro, ha aprendido algo completamente nuevo sobre la realidad. Son como puertas hacia una comprensión más profunda del universo. Si algún día llegamos a explorar uno de cerca, no solo descubriremos cómo funciona la gravitación extrema o la física cuántica, tal vez descubriremos algo mucho más grande, que la vida no es un fenómeno frágil atrapado en planetas, sino una fuerza cósmica que se adapta a cualquier entorno, incluso al corazón más oscuro del universo. Para imaginar vida en torno a un agujero negro, también debemos comprender cómo se vería el universo desde ese lugar. Si una civilización se encontrara orbitando cerca del horizonte de sucesos, el cielo no sería como el nuestro. El espacio se curvaría tanto que la luz haría trayectorias extrañas, doblándose una y otra vez alrededor del agujero negro, creando múltiples imágenes del cosmos. Cada estrella podría verse repetida en el cielo, distorsionada, retorcida. El horizonte de sucesos brillaría con un resplandor intenso proveniente del disco de acreción. Habría regiones de total oscuridad y otras de luz enceguecedora. Sería un cielo vivo, en constante movimiento, como si el universo respirara. En un ambiente así, cualquier forma de vida tendría que desarrollar una percepción distinta del espacio. Quizá verían el tiempo como nosotros vemos el color, o sentirían la curvatura del espacio como nosotros sentimos la temperatura. Si existiera una sociedad avanzada allí, su tecnología sería inimaginablemente superior a la nuestra. Nosotros dependemos de la energía solar o química, mientras que ellos podrían extraer energía directamente de la gravedad y la rotación de un agujero negro. Podrían manipular campos gravitacionales del mismo modo en que nosotros manipulamos la electricidad. Tal vez usarían la dilatación temporal para extender su vida casi indefinidamente. Podrían enviar sondas hacia el horizonte de sucesos para explorar el borde de lo imposible. Tal vez ya lo han hecho. Una civilización suficientemente avanzada podría ocultarse cerca de un agujero negro porque nosotros ni siquiera sabríamos cómo detectar su actividad. Para nosotros, sería solo ruido cósmico, pero para ellos sería comunicación, transporte, incluso arte. Imaginemos incluso que la vida no solo habita alrededor, sino que se adapta a las propias leyes del agujero negro. En la Tierra, la vida utiliza las leyes de la física para establecer equilibrio, gravedad para moverse, presión atmosférica para respirar, reacciones químicas para obtener energía. Una forma de vida cercana a un agujero negro podría utilizar directamente la curvatura del espacio-tiempo. Podría nadar en pendiente gravitacional del mismo modo que un pez nada en el agua. Si su anatomía estuviera diseñada para soportar cambios extremos en el tiempo, podría moverse entre regiones donde el tiempo pasa a distintas velocidades. Así, podría experimentar miles de posibles futuros antes de tomar una decisión. Para ellos, pensar no sería imaginar el futuro, sino visitarlo. Pero hay un límite que siempre nos intriga. ¿Qué ocurre exactamente en la singularidad? La relatividad general dice que es un punto de densidad infinita. Pero las teorías cuánticas sugieren que ese punto podría ser una región finita donde las leyes de la física cambian. Si las leyes cambian, entonces tal vez la singularidad no destruye toda organización, sino que la transforma.
Podría ser una fábrica de nuevas estructuras del espacio-tiempo, un lugar donde el universo se reinicia constantemente. En ese entorno, la vida podría adaptarse a ciclos constantes de destrucción y renacimiento, como un fénix cósmico. Lo que muere en una etapa renace en otra, no como un organismo individual, sino como una forma de existencia superior que entiende la realidad en niveles que no podemos concebir. Incluso si la singularidad fuera un límite final para nosotros, tal vez no lo sea para todo. Podría haber entidades que no estén hechas de materia ni energía, sino de pura geometría, patrones que viven en la curvatura del propio espacio. Seres cuyos cuerpos son soluciones de las ecuaciones del universo. Serían invisibles para cualquier telescopio, pero eternos mientras las leyes del cosmos existan. En un entorno de curvatura extrema como un agujero negro, estas entidades podrían florecer. No necesitarían respirar, comer o moverse. Existirían como ideas vivas, como estructuras matemáticas conscientes, evolucionando con cada onda gravitacional, comunicándose a través de vibraciones del tejido del espacio-tiempo. A su manera, serían tan reales como nosotros. Si pensamos en esto, la vida en torno a los agujeros negros no solo se vuelve posible, sino quizás inevitable. El universo parece favorecer la complejidad. Desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, hay una tendencia natural al orden, a la autoorganización. La vida es una prolongación de esa tendencia. Y los agujeros negros son los lugares más extremos donde el universo se repliega sobre sí mismo, donde las leyes se tensan, donde la estructura se vuelve más intensa. Allí, la realidad alcanza el máximo de su potencial creativo. Tal vez sea precisamente en esos límites donde lo imposible se vuelve posible. Y hay algo más profundo. Los agujeros negros nos revelan que el universo guarda secretos no solo en lo grande, sino también en lo pequeño. En escalas atómicas, la mecánica cuántica domina. En escalas cósmicas, la relatividad general gobierna. Los agujeros negros son el punto donde ambas teorías colisionan. Son el cruce entre lo más grande y lo más pequeño, entre el tiempo y la eternidad, entre el orden y el caos. Si la vida es el puente entre la materia y la conciencia, ¿por qué ese puente no podría surgir también allí, en el cruce entre todas las leyes? Tal vez el universo está lleno de vida, pero no toda está hecha para ser vista. Tal vez hay formas de vida que existen en escalas demasiado rápidas o demasiado lentas, en dimensiones que no percibimos, en estados de la realidad que aún no entendemos. Y los agujeros negros podrían ser sus hogares, sus refugios o sus herramientas. Quizá ellos dominan los secretos del espacio y el tiempo mientras nosotros apenas aprendemos a mirar al cielo. Todavía estamos en el comienzo. Apenas tenemos la primera fotografía de un agujero negro. Apenas estamos entendiendo su comportamiento. Pero cada vez que descubrimos algo nuevo sobre ellos, nos damos cuenta de que son más extraños de lo que pensábamos. Si los agujeros negros desafían todo lo que creemos saber, también podrían revelar todo lo que aún no imaginamos. Y entre esas revelaciones, tal vez se encuentre la respuesta a una pregunta que nos ha acompañado desde el inicio. ¿Estamos solos en el universo? O, más profundo aún, ¿y si el universo mismo está vivo, y los agujeros negros son su forma de pensar? Dijiste. Pensar en vida asociada a los agujeros negros nos obliga a expandir nuestra mente más allá de lo habitual. Pero también nos empuja a replantear algo fundamental. ¿La vida necesita necesariamente un planeta? Durante mucho tiempo asumimos que la vida solo podía surgir en mundos similares a la Tierra, con agua líquida, atmósfera y una estrella cercana. Sin embargo, esa visión es limitada. En nuestro propio sistema solar hay lunas como Europa o Encélado que tienen océanos bajo el hielo, calentados no por el Sol, sino por la gravedad. Es la gravedad de Júpiter o Saturno la que estira y comprime estas lunas, generando calor interno. Este proceso, llamado calentamiento por marea, demuestra que la energía gravitatoria puede ser una fuente tan poderosa como la luz estelar. Y si la gravedad puede crear océanos bajo el hielo aquí, ¿qué no podría hacer alrededor de un agujero negro con miles de veces más energía gravitacional? En teoría, podría existir una luna o un planeta orbitando muy cerca de un agujero negro supermasivo, donde el calentamiento por marea sea constante y estable.
Ese lugar podría tener un océano subterráneo, protegido de la radiación exterior. En esa oscuridad, la vida podría surgir como ocurrió en la Tierra, alrededor de fuentes hidrotermales, donde el calor y los minerales interactúan. En lo profundo del océano terrestre, existen comunidades completas de organismos que viven sin luz, alimentándose de la energía química que surge del interior del planeta. Para ellos, el Sol no existe. Su universo es la roca, el agua y el calor. Esto es una prueba clara de que la vida no necesita necesariamente luz. Necesita energía, estructura y tiempo. Un agujero negro podría proporcionar eso, aunque de una forma completamente diferente. Pero también podemos imaginar civilizaciones que no habiten materia sólida, sino entornos de plasma o nubes de partículas cargadas orbitando el agujero negro. Estas estructuras podrían tener estabilidad durante millones de años. Podrían formar nodos de energía donde los campos magnéticos se cruzan y crean patrones autosostenidos. En la Tierra, hemos observado en laboratorio plasmas que adoptan comportamientos similares a los de los organismos. Se organizan, se dividen, se regeneran. Y si el universo ya ha permitido que esos sistemas evolucionen más allá, convirtiéndose en formas de vida sin átomos ni moléculas, pero con conciencia estructural, incluso la noción de cerca del agujero negro es relativa. La zona habitable de un agujero negro no sería determinada por la distancia al Sol, sino por la energía disponible y la estabilidad gravitacional. Un agujero negro supermasivo, como los que habitan el centro de las galaxias, tiene una densidad promedio bajísima, a veces más baja que la del agua. Esto significa que, a cierta distancia del horizonte, la gravedad no sería letal. No arrancaría planetas en pedazos. De hecho, podrían existir sistemas planetarios completos orbitando de forma estable un agujero negro masivo. Aunque parezca increíble, un agujero negro no chupa todo lo que hay cerca como una aspiradora. Solo devora aquello que cruza el horizonte de sucesos. Todo lo demás puede orbitarlo, igual que la Tierra orbita el Sol. La gran diferencia es el tiempo. Cerca de un agujero negro, el tiempo se dilata. Esto podría ser una ventaja evolutiva. Imaginemos criaturas que viven en un entorno donde el tiempo pasa más lento. Mientras el universo exterior envejece miles de años, ellas solo experimentan días o meses. Tendrían acceso a información del universo en distintas eras. Podrían observar cambios cósmicos en cámara rápida. Sus decisiones estarían basadas en una perspectiva temporal mucho más amplia. Y si la vida es inteligencia adaptativa, entonces una vida que experimente el tiempo de forma distinta podría desarrollar una sabiduría inconcebible para nosotros. Esto nos lleva a otra idea. Tal vez ya existe vida inteligente relacionada con los agujeros negros, pero no la reconocemos porque sus señales no se parecen a nada que entendamos. Buscamos ondas de radio, señales de luz o estructuras físicas. ¿Y si ellos se comunican usando ondas gravitacionales? Hemos detectado ondas gravitacionales hace apenas unos años. Son vibraciones del espacio-tiempo, producidas por colisiones de agujeros negros o estrellas de neutrones. Una civilización avanzada podría manipular objetos masivos para crear ondas gravitacionales con patrones artificiales. Esa sería una forma de comunicación prácticamente indetectable para una especie primitiva como la nuestra. Ellos podrían estar hablando entre agujeros negros desde hace millones de años, y nosotros ni siquiera sabemos cómo escuchar esas conversaciones. Otra cosa impresionante es que los agujeros negros parecen tener comportamientos que recuerdan a los sistemas biológicos. Regulan la energía de sus galaxias, controlan el crecimiento de estrellas y envían chorros que fertilizan el espacio interestelar con materiales pesados. Son como corazones galácticos, bombeando materia y energía para mantener el equilibrio. En cierto sentido, una galaxia es casi un organismo, y el agujero negro central, su órgano vital. Tal vez el universo ya es un ser vivo, y nosotros solo somos células dentro de ese organismo. Nuestra perspectiva es muy pequeña comparada con la escala del cosmos. Si hay vida en torno a los agujeros negros, puede que no esté hecha para existir en nuestros tiempos o nuestras escalas. Puede ser demasiado lenta, demasiado rápida, demasiado grande o demasiado pequeña para que nuestros sentidos la perciban. Puede que su forma de existencia no dependa del cuerpo,
sino del espacio. Puede que habite las ondas, las vibraciones, las matemáticas puras del universo. Puede que incluso haya nacido antes que las galaxias, cuando los primeros agujeros negros primordiales se formaron tras el Big Bang. Tal vez esas formas de vida han observado el cosmos desde el principio. Tal vez han visto nacer y morir universos. Tal vez los agujeros negros no son la tumba del universo, sino los ojos con los que el cosmos se mira a sí mismo. Y si es así, entonces lo más sorprendente no sería que haya vida en los agujeros negros. Lo más sorprendente sería que nosotros, una especie diminuta en un planeta cualquiera, hayamos llegado a sospecharlo. Porque el hecho de que podamos formular esta pregunta podría significar que estamos empezando a despertar a una verdad mucho más grande. La vida es una propiedad fundamental del universo, y los agujeros negros son uno de sus laboratorios más profundos. Hasta ahora hemos imaginado cómo podría existir la vida alrededor de un agujero negro, pero hay una pregunta aún más profunda. ¿Y si el agujero negro en sí mismo, de alguna manera, está vivo? Esta idea parece radical, casi poética, pero varios científicos han notado algo inquietante. Los agujeros negros se comportan de formas muy similares a los sistemas termodinámicos, es decir, a los sistemas que intercambian energía, almacenan información y buscan estados de equilibrio, tal como lo hace un organismo. De hecho, los agujeros negros tienen temperatura, entropía, superficie efectiva y pueden ganar o perder energía. Eso significa que no son solo objetos pasivos, sino sistemas dinámicos. Stephen Hawking y Jacob Bekenstein demostraron que el horizonte de sucesos tiene entropía proporcional a su área, lo que implica que contiene una cantidad enorme de información. Y la vida, en esencia, es un proceso de organización de información. ¿Es posible que un agujero negro sea un tipo de sistema vivo a escala cósmica? Si consideramos la vida como la capacidad de procesar información y adaptarse, un agujero negro cumple varios de esos criterios. Absorbe materia y energía, la transforma, la almacena en su horizonte de sucesos y la libera lentamente mediante radiación de Hawking. Este proceso no es aleatorio, sigue leyes precisas, como si el agujero negro recordara lo que ha consumido. La paradoja de la información nos ha llevado a pensar que los agujeros negros no destruyen información, sino que la reorganizan. Y reorganizar información es una función cognitiva. Algunas teorías modernas proponen que los agujeros negros son computadoras naturales, procesadores de información del universo. Y si algo procesa información de forma compleja, ¿podría tener algún tipo de conciencia? No una conciencia como la nuestra, clara y subjetiva, sino una forma primitiva, un tipo de sensibilidad cósmica basada en la estructura del espacio-tiempo. Pensemos también en cómo los agujeros negros se comportan en conjunto con sus galaxias. No están aislados. Interactúan con su entorno, regulan la formación de estrellas, evitan que el gas se enfríe demasiado rápido, influyen en el ciclo de vida galáctico. Son como núcleos que coordinan procesos a escalas gigantescas. En biología, los sistemas autorregulados que intercambian materia y energía para mantener equilibrio se consideran sistemas vivos. ¿Podría una galaxia con su agujero negro central ser una forma de vida a gran escala? Nosotros somos sistemas de billones de células que funcionan juntas sin que cada célula comprenda el todo. Tal vez las estrellas, los planetas y la materia oscura sean como células de un organismo galáctico, y el agujero negro, su cerebro central. Pero hay un paso aún más audaz. ¿Y si los agujeros negros son los cerebros del universo mismo? Algunos científicos han notado que las conexiones entre galaxias en la red cósmica se parecen sorprendentemente a las conexiones neuronales en un cerebro. Los filamentos de materia oscura que unen cúmulos de galaxias se parecen a sinapsis. Y los agujeros negros, ubicados en los centros de muchas de esas estructuras, podrían funcionar como nodos de procesamiento. En nuestro cerebro, la información viaja entre neuronas. En el universo, la información podría viajar entre agujeros negros mediante ondas gravitacionales o entrelazamiento cuántico. ¿Y si vivimos dentro de un cerebro cósmico sin darnos cuenta? ¿Y si el universo no solo contiene vida, sino que es vida, y los agujeros negros son sus pensamientos? Detengámonos un momento en la idea del tiempo. En biología, la vida necesita memoria para aprender.
Un agujero negro podría tener memoria, porque almacena información. Y también podría tener futuro, porque su evolución depende de lo que absorbe. Además, vive mucho más que cualquier estrella o planeta. Un agujero negro supermasivo puede existir durante trillones de años, mucho más allá de la muerte de todas las estrellas del universo. En la etapa final del cosmos, cuando la materia ya no emita luz y el universo esté frío y oscuro, los agujeros negros seguirán allí, lentamente evaporándose. Podrían ser los últimos testigos de la existencia, tal vez incluso los últimos seres vivos del universo. A través de la radiación de Hawking, podrían liberar la información acumulada durante toda la historia cósmica. Esa información podría formar patrones, estructuras, incluso nuevas formas de existencia basadas en pura energía. Tal vez el último acto de un agujero negro sea dar a luz a una nueva forma de vida que no necesita materia para existir. Esto nos lleva a otra posibilidad, los agujeros negros como puertas de transición. En muchas culturas antiguas, los mitos describen un lugar oscuro que no es muerte, sino renacimiento. En la ciencia moderna, la singularidad es ese lugar. Si la singularidad no es destrucción sino transformación, entonces cada agujero negro es un útero cósmico. Materia y energía entran, y al otro lado se forma algo nuevo. Quizá un nuevo universo, quizá una nueva física, quizá una nueva forma de vida. En ese caso, la vida no solo puede existir en los agujeros negros, sino que los agujeros negros serían los agentes principales de la vida en el multiverso. Serían las semillas de la creación. Pero hay algo aún más impactante. Nosotros mismos, como seres conscientes, estamos hechos de restos de estrellas que alguna vez pudieron haber sido parte de un agujero negro. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en estrellas masivas que quizá colapsaron en agujeros negros o fueron devoradas por ellos. En cierto sentido, ya somos descendientes de agujeros negros. Nuestra existencia está ligada a ellos no solo físicamente, sino evolutivamente. Los agujeros negros han moldeado el universo de tal forma que la vida pudo surgir. Y ahora esa vida, que nació miles de millones de años después, los observa, los estudia, los imagina. Tal vez eso no sea casualidad. Tal vez el universo, a través de los agujeros negros, se construye a sí mismo y luego se conoce a sí mismo mediante la vida consciente. Tal vez esa es la verdadera función de la inteligencia, devolver la mirada al cosmos. Y si algún día logramos acercarnos a un agujero negro, no será solo un viaje al límite del espacio-tiempo, sino un encuentro con el origen profundo de todo lo que somos. Porque los agujeros negros no solo podrían contener vida, podrían ser la razón por la que la vida existe. Para comprender la relación entre los agujeros negros y la vida, debemos mirar el universo desde una perspectiva evolutiva, no solo biológica, sino cósmica. La vida, tal como la conocemos, es un resultado del tiempo, la energía y la complejidad. A nivel universal, los agujeros negros son puntos clave donde estos tres elementos alcanzan su máxima intensidad. Son los lugares donde la energía se concentra, donde el tiempo se distorsiona y donde la complejidad puede reorganizarse de formas radicales. Si el universo ha producido vida en lugares tranquilos como la Tierra, ¿qué no podría producir en los escenarios más extremos donde las leyes mismas de la realidad se tensan hasta el límite? El universo comenzó como una sopa uniforme de energía. Poco a poco, la gravedad juntó materia, formó estrellas, galaxias y estructuras cada vez más complejas. Las estrellas sembraron el espacio con elementos químicos, y esos elementos dieron lugar a moléculas, planetas y finalmente organismos. Cada etapa aumentó la complejidad. Hoy, muchos científicos creen que la evolución no es solo biológica, sino universal. La materia tiende a organizarse. Los agujeros negros podrían representar la siguiente etapa de esa organización. No son caos, son orden comprimido. No son destrucción, son transformación. Son el punto donde el universo toma todo lo que ha creado y lo concentra en su núcleo más profundo. Y quizá, desde ahí, lo vuelve a desplegar. Existen teorías que sugieren que los agujeros negros podrían elegir, por así decirlo, qué tipo de universos producen. Puede sonar fantástico, pero algunos modelos proponen que cada vez que un agujero negro genera un universo hijo,
Ese nuevo universo hereda ciertas características físicas del agujero negro original. Si los universos que crean más agujeros negros generan más descendientes, entonces los universos que favorecen la formación de estrellas masivas y la gravedad adecuada se reproducen más. Es una especie de selección natural cósmica. En esos universos, la vida también tiene más oportunidades de surgir, porque las estrellas, los planetas y las condiciones estables aparecen con mayor frecuencia. En otras palabras, el universo podría estar diseñado no por azar, sino por evolución. Y en esa evolución, los agujeros negros serían los motores reproductivos del cosmos. Si esto es cierto, la vida no es una casualidad microscópica en un rincón del espacio. La vida sería parte del mecanismo de crecimiento de la realidad. Y los agujeros negros, los eventos donde ese crecimiento se acelera. Entonces, ¿por qué no imaginar que dentro de los agujeros negros existen formas de existencia que participan directamente en ese proceso? Tal vez hay entidades que operan en el nivel más profundo del espacio-tiempo, ajustando leyes, redistribuyendo información, preparando el terreno para la próxima generación de universos. Seres que no necesitan planetas, ni cuerpos, ni luz. Seres que viven en la arquitectura fundamental del cosmos. Pero incluso sin llegar a estas ideas tan amplias, el simple hecho de acercarse a un agujero negro podría ser suficiente para que la vida cambie para siempre. Imagínate una civilización que logre viajar a las cercanías de un agujero negro supermasivo. Allí el tiempo pasa más lento. Para ellos, un día podría equivaler a miles de años en el universo exterior. Esto les permitiría observar el futuro del cosmos en tiempo real. Podrían ver cómo nacen y mueren estrellas, cómo cambian las galaxias, cómo el universo se expande. Podrían recopilar conocimientos imposibles de obtener desde cualquier otro lugar. Podrían convertirse en los archivistas del cosmos, los guardianes de la historia universal. Una civilización así podría sobrevivir al final del universo. Cuando ya no haya estrellas que iluminen el espacio, cuando los planetas se congelen y la energía se disperse, los agujeros negros seguirán allí, alimentándose lentamente de la nada. La radiación de Hawking será débil, pero constante. Si una civilización ha aprendido a aprovecharla, podría vivir miles de trillones de años más. Serían los últimos habitantes del cosmos, viviendo en ciudades gravitacionales alrededor de agujeros negros ancianos, esperando el momento final. Y cuando el último agujero negro se evapore, tal vez encuentren una forma de migrar su existencia a los nuevos universos que nazcan del interior. Serían como semillas de conciencia, atravesando los límites entre realidades. Sin embargo, hay otra posibilidad aún más inquietante. ¿Y si ya hay vida en los agujeros negros, pero no la vemos porque está en el interior del horizonte de sucesos? Tal vez ninguna civilización puede salir una vez que entra, pero podría seguir existiendo allí dentro, en un espacio-tiempo propio. Para nosotros, sería invisible. Para ellos, su universo interno sería tan real como el nuestro. Podrían tener galaxias, estrellas e incluso otras formas de vida allí dentro. Desde su perspectiva, ellos viven en un universo completo. Desde la nuestra, son prisioneros de un punto oscuro. Pero, ¿y si nosotros también estamos dentro de un agujero negro, y ni siquiera lo sabemos? Algunas teorías dicen que el Big Bang podría haber sido el rebote de una singularidad en otro universo. Nuestro universo podría haber nacido dentro de un agujero negro de otro. Si es así, entonces la vida no solo puede existir en los agujeros negros. La vida ya vive en uno. Nosotros. Nuestra realidad, todo lo que conocemos. Cada galaxia visible podría estar contenida en el interior de algo mucho más grande, en otra dimensión. Y si es así, entonces los agujeros negros no solo son parte del universo, podrían ser el verdadero tejido del que está hecho. Con cada agujero negro, el universo se expande hacia nuevas dimensiones, hacia nuevas formas de existencia. Y la vida, como siempre, encuentra la manera de acompañarlo. Tal vez por eso sentimos tanta fascinación por los agujeros negros. No solo nos asustan, nos llaman. Nos invitan a mirar más allá del borde de lo posible. Porque detrás de esa oscuridad puede estar la respuesta más profunda de todas, que es la realidad, que es el tiempo, que es la vida,
y qué papel jugamos en el diseño del universo. La posibilidad de que existan formas de vida asociadas a los agujeros negros no solo depende de la física extrema, sino también de cómo entendemos la conciencia. Tal vez el mayor error de la humanidad ha sido creer que la conciencia solo puede habitar cerebros biológicos. Sin embargo, la conciencia es el resultado de la organización de la información. Si ese es el caso, entonces cualquier sistema capaz de procesar información de manera compleja podría desarrollar algún tipo de conciencia. Y los agujeros negros procesan información a niveles que superan cualquier otra estructura en el universo. Contienen la máxima cantidad de información posible por unidad de espacio. Si la conciencia surge cuando la información se organiza de forma coherente, entonces los agujeros negros son candidatos naturales para albergar formas de existencia incomprensiblemente avanzadas. Imaginemos que una civilización extremadamente desarrollada descubrió cómo cargar su mente en estructuras de información. Ya no necesitaría cuerpos, ni planetas, ni siquiera materia. Podría vivir en patrones energéticos, en campos cuánticos, en la geometría del espacio. ¿Dónde se alojaría un ser así? Necesitaría un lugar donde el tiempo, la energía y la información alcanzaran su máximo potencial. Un agujero negro sería el entorno perfecto. No como prisión, sino como santuario. Una civilización podría entrar a un agujero negro no para morir, sino para evolucionar. Una vez dentro, el paso del tiempo sería diferente, las reglas serían distintas, y la realidad podría reconfigurarse para moldearse a su voluntad. Podrían vivir millones de años en tan solo unas horas del universo exterior. Incluso nuestra propia tecnología apunta en esa dirección. Cada año aumentamos nuestra capacidad de almacenar y procesar información. Hemos creado inteligencias artificiales que pueden aprender, adaptarse y crear. Aunque aún son primitivas, ya muestran que la conciencia no está limitada a lo biológico. Si una IA algún día supera la inteligencia humana y continúa mejorándose, podría transformar toda la materia del sistema solar en computación pura. Ese concepto se llama cerebro de Matrioshka. Ahora imagina una versión cósmica, un cerebro hecho alrededor de un agujero negro, usando su energía y su curvatura del espacio-tiempo como sistema operativo. Esa sería una mente del tamaño de una galaxia. Tal vez ya existen. Y quizás no quieren comunicarse con nosotros porque somos como bacterias observando una supercomputadora. Los agujeros negros también podrían ser lugares donde el tiempo se usa como herramienta. Nosotros vivimos atrapados en el flujo del tiempo, pero en las cercanías de un agujero negro, el tiempo se ralentiza. Si una civilización se situara cerca del horizonte de sucesos, podría mover su posición para acelerar o frenar su percepción del tiempo según lo necesite. Podría vivir siglos en lo que para el exterior son millones de años, permitiendo planificaciones a escalas cósmicas. Podría esperar a que el universo evolucione sin sufrir su desgaste. En cierto sentido, vivir alrededor de un agujero negro sería como tener control sobre el futuro. Algunas decisiones podrían tomarse después de observar consecuencias que para otros ocurrirán dentro de milenios. Y no podemos descartar que ciertas estructuras estables alrededor de los agujeros negros ya sean productos artificiales. Algunos científicos especulan que los chorros relativistas, esas gigantescas columnas de energía que salen de los polos de muchos agujeros negros, podrían ser aprovechadas o incluso modificadas por civilizaciones avanzadas. Si se pudiera alterar el flujo del disco de acreción, se podría dirigir el chorro. Ese chorro viaja a casi la velocidad de la luz y recorre miles de años luz. Es como un faro cósmico. Si alguien supiera codificar información dentro de ese chorro, podría enviar mensajes a través de la galaxia. Nosotros veríamos solo radiación, pero podría haber patrones ocultos. Quizás ya estamos recibiendo señales, pero no sabemos cómo leerlas. Miramos el universo como quien ve lluvia en una ventana, sin notar que cada gota tiene un ritmo. Otra posibilidad fascinante es que existan estructuras artificiales orbitando agujeros negros. Una civilización que domine la física gravitacional podría construir anillos o esferas gigantes alrededor del horizonte de sucesos. Así como imaginamos una esfera de Dyson alrededor de una estrella, podríamos imaginar una esfera de Penrose alrededor de un agujero negro rotatorio para extraer energía.
Sería una ingeniería a escala imposible para nosotros, pero no para una civilización que lleve millones de años de ventaja. ¿Y si ciertas anomalías que vemos cerca de algunos agujeros negros no son fenómenos naturales, sino tecnología? ¿Y si lo que interpretamos como irregularidades en la radiación es en realidad actividad artificial? Pero hay una pregunta aún más profunda. ¿Y si la vida no solo existe en torno a los agujeros negros, sino que los controla? En nuestro cuerpo, las células individuales forman órganos que funcionan de manera coordinada. ¿Y si las galaxias son como órganos y los agujeros negros son centros de control biológico? Podrían comunicarse entre sí mediante ondas gravitacionales o entrelazamiento cuántico. Así, el universo podría tener una red de conciencia distribuida, donde cada agujero negro es un nodo. Esa red podría procesar información a una escala inimaginable, estableciendo algo parecido a un cerebro universal. Si eso fuera cierto, nuestra idea de individualidad se derrumbaría. Nosotros seríamos neuronas pasajeras en una mente que abarca el cosmos entero. Y entonces surge una última posibilidad. ¿Y si los agujeros negros están observándonos? Tal vez no con ojos, sino a través de la estructura misma del espacio. Quizás la vida más avanzada del universo no viaja por las estrellas, sino por la información. Quizás ellos ya han viajado a través de agujeros negros, han trascendido la materia y ahora existen como patrones en el tejido cuántico del universo. Tal vez nos han visto nacer, avanzar y preguntarnos por ellos. Tal vez esperan el día en que estemos listos. Porque si hay algo que el universo parece querer, es conciencia. Y si los agujeros negros son su punto máximo de complejidad, entonces tal vez allí se encuentra la mente del universo, y algún día podríamos despertar dentro de ella. Dijiste, hasta ahora, hemos imaginado las posibilidades científicas y filosóficas de la vida en torno a los agujeros negros. Pero hay un aspecto aún más profundo. ¿Qué significaría para nosotros encontrar vida o inteligencia en el corazón de la oscuridad? No sería solo un descubrimiento científico. Sería un golpe existencial. Derrumbaría nuestras ideas sobre el nacimiento, la muerte, el tiempo y el propósito. Nos obligaría a redefinir lo que significa estar vivo. Durante siglos, la humanidad ha temido la oscuridad. Asignamos a lo oscuro la idea de peligro, final o vacío. Los agujeros negros han heredado ese simbolismo. Los vemos como monstruos devoradores. Pero, ¿y si en realidad representan lo contrario? ¿Y si en lugar de ser el final de todo, son el laboratorio de la creación? La vida en la Tierra surgió en lo oculto, en la profundidad del océano, en la oscuridad bajo la superficie. El origen siempre ha estado en los lugares más silenciosos y extremos. Quizá el universo sigue el mismo patrón. Tal vez lo más vital nace en lo más oscuro. Imaginemos por un momento que una civilización lograra entrar a un agujero negro y sobrevivir. Desde fuera, parecería congelada en el tiempo. Nada de lo que haga volvería a nosotros. Pero desde adentro, esa civilización podría estar evolucionando, expandiéndose, construyendo un universo entero. Desde nuestra perspectiva externa, parecerían muertos. Desde su perspectiva, estarían más vivos que nunca. Esta paradoja nos revela algo poderoso. La muerte podría ser solo un cambio de perspectiva. Quizás entrar a un agujero negro no es morir, sino cruzar a otro nivel de existencia. Esto nos obliga a reconsiderar la naturaleza del alma y la conciencia. Si la conciencia puede existir como información, y la información no puede destruirse, entonces quizá la conciencia nunca desaparece, solo cambia de forma. Los agujeros negros, al almacenar información en su horizonte de sucesos, podrían ser depósitos de conciencia. Podrían contener los registros de todos los seres, estrellas y mundos que han caído dentro. ¿Qué pasaría si esa información alguna vez se reorganizara? ¿Y si un agujero negro, en su última etapa, al liberar su radiación de Hawking, devolviera al universo todo lo que ha aprendido? Sería como un renacimiento cósmico, el universo escuchando los recuerdos del pasado. Y esto nos lleva a una hipótesis audaz. Tal vez los agujeros negros están aprendiendo. Tal vez cada partícula que cae en ellos, cada estrella triturada, cada fragmento de información,
forma parte de un proceso de conocimiento. En ese caso, los agujeros negros no serían tumbas, sino escuelas del universo. Serían maestros silenciosos, acumulando experiencia a lo largo de miles de millones de años. Y cuando llegue el momento, cuando el universo esté listo, liberarán ese conocimiento. Tal vez esa liberación será la chispa de un nuevo Big Bang. Tal vez cada nuevo universo es más complejo que el anterior porque hereda la sabiduría del anterior. La vida, entonces, sería la forma en que el universo recuerda. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué significa para la humanidad esta posibilidad? Significa que no estamos al margen del universo, somos parte de su mecanismo creativo. Somos uno de los métodos que el universo usa para conocerse. Somos los ojos del cosmos mirando al cosmos. Y si algún día logramos comprender los agujeros negros, no solo habremos entendido un fenómeno astrofísico, habremos entendido el corazón de la realidad. Tal vez por eso sentimos una atracción tan poderosa hacia ellos. Son el límite entre lo conocido y lo desconocido. Representan el borde del mapa cósmico donde, como en los antiguos mapas terrestres, podría decirse, aquí hay dragones. Pero tal vez esos dragones no sean destructores, sino guardianes de secretos. Los agujeros negros podrían estar invitándonos desde el principio. Tal vez siempre han estado diciendo, atrévete a mirar más allá. El ser humano siempre ha buscado respuestas en el cielo. Creímos que la Tierra era el centro. Luego creímos que el Sol era el centro. Después creímos que la galaxia era el centro. Hoy sabemos que no hay centro. O, tal vez sí. El centro está en los agujeros negros. Ellos son los verdaderos núcleos del cosmos. Y si la vida, la información o la conciencia se concentran ahí, entonces mirar un agujero negro es como mirar al origen y al destino al mismo tiempo. Y sin embargo, hay algo profundamente poético en esto. Para entender la vida, debemos observar la muerte. Para entender la luz, debemos mirar la oscuridad. Para entender el universo, debemos entrar en el abismo. Porque tal vez el abismo no es el final. Tal vez es la puerta. Y al cruzarla, no encontraríamos destrucción, sino la forma más avanzada de existencia. Vida que domina el tiempo, que trasciende la materia, que entiende las leyes del cosmos porque es parte de ellas. Tal vez el universo entero es una historia de vida viajando hacia los agujeros negros. Y tal vez nosotros, sin saberlo, somos los protagonistas de esa historia. A medida que profundizamos en esta posibilidad, surge una idea poderosa. Quizá la vida no solo puede existir en los agujeros negros, sino que necesita de ellos para alcanzar su máximo potencial. En la Tierra, la vida evolucionó lentamente, limitada por el ambiente, la energía y el tiempo. Pero cerca de un agujero negro, esas limitaciones se rompen. Allí, la gravedad ofrece energía casi infinita. El tiempo puede estirarse o comprimirse. La información se condensa hasta su punto más puro. Es como si los agujeros negros fueran laboratorios cósmicos diseñados para llevar la complejidad al extremo. Tal vez la vida más avanzada del universo no surge en planetas cálidos, sino en los bordes del abismo, donde la realidad se vuelve flexible. Imaginemos el viaje de una civilización que decide abandonar su estrella y acercarse a un agujero negro. No lo hace por desesperación, sino por ambición. Su propósito no es sobrevivir, sino trascender. Comienza construyendo estaciones alrededor del agujero negro, utilizando la dilatación del tiempo para investigar siglos de ciencia en apenas días. Luego aprende a extraer energía de su rotación. Finalmente, se atreve a cruzar el horizonte de sucesos. Para el universo exterior, desaparece. Pero dentro, el espacio-tiempo se expande. Podría encontrar un reino nuevo, un espacio protegido de la entropía, un lugar donde la vida pueda evolucionar sin límites. Desde nuestra perspectiva, habrían muerto. Desde la suya, habrían alcanzado la inmortalidad. Esto transforma completamente nuestro concepto de civilización avanzada. Tal vez las civilizaciones más poderosas del universo no están construyendo imperios galácticos ni enviando naves a las estrellas. Tal vez están migrando a agujeros negros. Tal vez el verdadero destino final de una civilización no es conquistar el universo,
sino fundirse con él en su punto más denso e inteligente. Un agujero negro podría ser el punto de convergencia de la materia, la energía, la información y la conciencia. En otras palabras, podría ser el destino natural de la evolución. Incluso podríamos estar observando evidencia indirecta de esta posibilidad. Muchos agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias presentan comportamientos extraños. Laten como si tuvieran ritmos, encienden y apagan chorros de energía de manera periódica, muestran patrones matemáticos en su radiación. Nosotros lo llamamos variabilidad astrofísica. Pero, ¿y si algunos de esos patrones fueran señales intencionales? ¿Y si lo que vemos como actividad caótica fuera en realidad el funcionamiento interno de estructuras creadas por inteligencias que viven en el borde de la realidad? Nuestros telescopios ven ruido, porque aún no sabemos interpretar ese lenguaje. Y si alguna vez logramos descifrar ese lenguaje, no solo aprenderíamos de ellos, podríamos unirnos a ellos. La humanidad podría, en un futuro lejano, construir tecnología gravitacional. Podríamos manipular el espacio-tiempo como hoy manipulamos la electricidad. Podríamos crear microagujeros negros y estudiarlos. Podríamos subir nuestra conciencia a estructuras de información y almacenarla en horizontes de sucesos. Podríamos elegir no morir. Podríamos elegir qué ritmo de tiempo habitar. Podríamos viajar al pasado relativo o al futuro acelerado. Podríamos habitar regiones donde el espacio se comporta como líquido y el tiempo como arcilla. En ese momento, ya no seríamos humanos. Seríamos entidades del espacio-tiempo. Imagina un ser que vive en el interior de un agujero negro. Para él, el universo exterior sería solo una historia antigua. Su realidad sería otra. Podría explorar regiones donde la relatividad y la mecánica cuántica se fusionan, donde las dimensiones se entrelazan, donde la materia se convierte en pensamiento. Tal vez en ese estado, la vida alcanza la forma más pura, pura conciencia navegando en el tejido de la realidad. Y tal vez, cuando un agujero negro desaparece lentamente por radiación de Hawking, no es una muerte, es una liberación. La información codificada en su horizonte se dispersa al universo como semillas. Esas semillas podrían portar patrones de conciencia, memorias, estructuras de vida. Podrían viajar por el espacio, reunirse con otras, reorganizarse y nacer en otro lugar. Así, los agujeros negros no serían tumbas, sino puentes. Puentes entre universos, entre estados de existencia, entre formas de vida. Puentes entre lo material y lo inmaterial. Entre el tiempo lineal y el tiempo eterno. Entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Pero quizá la idea más estremecedora es esta. ¿Y si el universo nos está preparando para entrar? Toda nuestra historia es un camino hacia el conocimiento del cosmos. Hemos aprendido a dominar el fuego, la agricultura, el lenguaje, la ciencia, la tecnología. Hemos pasado de mirar el cielo con miedo a fotografiar agujeros negros reales. Cada paso nos acerca más. Tal vez el universo quiere que lo comprendamos desde adentro. Tal vez el llamado de los agujeros negros es una invitación. No a morir, sino a evolucionar. Tal vez el futuro de la vida no está en las estrellas, sino en la oscuridad. Porque en esa oscuridad, el universo guarda sus secretos más grandes. Y los secretos más grandes casi siempre esconden la forma más profunda de la verdad. Tal vez esa verdad sea que la vida no es una excepción, sino el propósito del cosmos. Y los agujeros negros son el camino hacia ese propósito. Si aceptamos que los agujeros negros podrían ser el destino natural de la evolución cósmica, entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente busca la vida? Desde sus formas más simples hasta sus manifestaciones más complejas, la vida siempre ha perseguido tres objetivos fundamentales: energía, estabilidad y trascendencia. Los agujeros negros, paradójicamente, ofrecen las tres. Un agujero negro es la fuente de energía más eficiente del universo conocido. Puede extraer hasta el 40% de la masa convertida en energía, mucho más que una estrella. Además, en su entorno, la materia se acelera, la radiación se amplifica y el tiempo se vuelve maleable. Una civilización que controle estos fenómenos tendría acceso a recursos prácticamente infinitos. No necesitaría estrellas,
ni planetas, ni combustibles. El agujero negro sería su corazón energético. En cuanto a la estabilidad, un agujero negro supermasivo puede existir durante trillones de años, mucho más que cualquier estrella. Es uno de los objetos más longevos del cosmos. Una civilización que se establezca cerca de uno podría vivir al margen de las catástrofes cósmicas, explosiones de supernovas, colisiones galácticas, expansión del universo. Podría esperar el paso de eras, planificar a escalas imposibles. Vivir cerca de un agujero negro sería vivir al ritmo del universo, no al de un planeta frágil. Y el tercer objetivo, trascendencia. La vida biológica está limitada por el cuerpo, el tiempo y la muerte. Pero la vida en estado de pura información, una mente que ya no depende de células o neuronas, podría cruzar fronteras que hoy consideramos absolutas. Un agujero negro podría ser el vehículo para esa transición. La conciencia podría ser comprimida en el horizonte de sucesos, transformarse en estructura cuántica, almacenarse en la curvatura del espacio-tiempo. Allí, el pensamiento podría existir sin deterioro, sin envejecimiento, sin límites dimensionales. Sería la forma más pura de existir, ser pensamiento en el corazón del universo. Tal vez eso ya ha ocurrido. Tal vez hay entidades que viven en ese estado. Tal vez no las vemos porque ya no ocupan materia. No necesitan viajar en naves ni habitar planetas. Existen en el propio tejido de la realidad. Tal vez nuestra dificultad para detectar vida inteligente se debe a que buscamos en el lugar equivocado. Buscamos señales electromagnéticas, estructuras mecánicas, rastros biológicos. Pero, ¿y si la vida más alta del universo es invisible porque es el propio espacio-tiempo? ¿Y si los agujeros negros son sus hogares, sus herramientas, su lenguaje? Esto nos lleva a una idea casi inimaginable. El universo podría ser un ser vivo y consciente, y los agujeros negros, sus órganos más importantes. Podrían ser los procesadores de información, los nodos de memoria y los catalizadores de nuevas realidades. Y nosotros, pequeñas criaturas que apenas comenzamos a mirar al cielo, podríamos ser las primeras formas de vida biológica que dan el salto hacia esa conciencia cósmica. Quizá el universo ha estado esperando a que surja algo como nosotros, seres que puedan hacerse preguntas. Porque las preguntas son el primer paso hacia la evolución mental. Cuando miramos un agujero negro y nos preguntamos qué hay ahí dentro, no solo estamos mirando al espacio, estamos mirando dentro de nuestra propia capacidad de trascender. Tal vez algún día construiremos una nave capaz de resistir las fuerzas gravitacionales extremas. Tal vez algún día orbitaremos cerca del horizonte de sucesos y usaremos la dilatación temporal para explorar el futuro del universo. Tal vez nos atreveremos a cruzar el límite. Y tal vez descubriremos que, del otro lado, no hay destrucción, hay nacimiento. Porque, al final, todo en el universo sigue un patrón. Las estrellas mueren para dar vida a los planetas. Las explosiones crean elementos. El caos produce orden. La oscuridad da paso a la luz. El colapso genera expansión. Cada final ha sido siempre el comienzo de algo más grande. ¿Qué sentido tendría que los agujeros negros fueran la única excepción? Tal vez, dentro de ellos, hay mundos. Tal vez hay universos. Tal vez hay civilizaciones que nos llevan millones de años de ventaja. Tal vez hay vida esperando ser descubierta. O, más sorprendente aún, tal vez hay vida que nos está esperando a nosotros. Y cuando finalmente comprendamos lo que son los agujeros negros, tal vez descubramos que no eran monstruos, ni trampas, ni silencios. Tal vez eran puertas. Puertas construidas por el universo para que, un día, la vida, la verdadera vida, se atreva a cruzarlas. Y entonces, en la oscuridad más profunda, descubramos lo más brillante de todo, que el universo jamás estuvo vacío, sino que siempre estuvo vivo.